Seguro que alguna vez os habéis cruzado con las famosísimas listas de Forbes, hablando de cualquier ámbito, sobre emprendimientos, sobre las personas más ricas del planeta, sobre los más influyentes, las mejores empresas para trabajar, los mejores CEOs, los mejores abogados, los mejores podcasts, los mejores podcasters. De hecho, me extraña que no haya una lista que no trate sobre las mejores listas de Forbes. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Desde EOB Productora arranca un nuevo episodio al otro lado del micrófono. Yo soy Jorge Marín y en este espacio diario te traigo herramientas, opiniones, tendencias, noticias, recomendaciones, en fin, todo lo que me rodea como productor y editor de podcast. Decía en la intro que hay cientos de ejemplos de las famosísimas listas de Forbes. De hecho, una de las más influyentes de toda su historia es la de personas más ricas del mundo, que lanzaron allá por 1986, 40 años ya de esa primera edición. Gran parte de la fama de este medio de comunicación viene precisamente de estos listados, que no solamente afectan al ámbito económico o empresarial al más alto nivel, sino que también afectan a los podcasts, por ejemplo. Aunque bueno, aquí quizás no deberíamos diferenciar mucho o separar mucho esos términos, ¿no? No hay tanta distancia entre el ámbito de los podcasts y la economía. Ahora veremos a qué me refiero. Cada año, que yo recuerde al menos desde 2021, Forbes España publica ya por mayo, haciéndolo coincidir más o menos con la celebración de Estación Podcast, su lista de los 50 mejores creadores de podcast. Luego hacen alguna edición especial con las 50 mejores creadoras de podcast, que digamos que extraen a las mujeres de esos 50 mejores creadores y hacen una lista aparte. Y hace apenas unas semanas pudimos conocer la lista de este 2026 y oye, dentro de estos listados siempre hay creadores y grandes podcasts en estas listas que, oye, son muy, pero que muy recomendables. De hecho, yo los he traído a este lado del micrófono alguna vez. Sin embargo, hay otros que digamos que llaman la atención por el hecho de que estén ahí, ¿no? Hemos visto políticos, presentadores de otros ámbitos que, bueno, a lo mejor tienen un podcast, pero no es lo más relevante que tienen en su carrera. Gente que no es, digamos, quien está al otro lado del micrófono, sino que son productores o gente de la industria, pero que no tienen un podcast como tal. Pero bueno, hablando precisamente sobre todo esto con Sune, me pasó un enlace bastante curioso que la verdad a mí me sigue extrañando que siga activo porque está publicado en la propia web de Forbes, en la versión americana, criticando este tipo de listados, pero concretamente los listados de Forbes no, sino los listados con los podcasts, no los españoles, ojo, ni los americanos, ni los de Forbes, sino los típicos, los mejores podcasts de y de lo que sea, ¿no? O los 10 mejores podcasts del 2026, o los 10... Bueno, en fin. Su autor es Frank Raccioppi, un periodista y escritor sobre la industria del podcast y creador de la newsletter Earworthy, enfocada, como no, en los podcasts y en el podcasting en general, con consejos, reseñas, artículos de opinión. Vamos, que se encuentra a un lado y al otro del micrófono como este que os habla cada día. Pero él, en este caso, sobre todo, en prensa escrita y newsletter. Bien, el pasado 18 de mayo publicó un artículo en la web de Forbes, como decía, que se titula «No confíes en las listas de lo mejor de, al menos para el podcasting». No os voy a leer el artículo como tal, no voy a traducirlo, sino que voy a opinar sobre él. Lo tenéis disponible en las notas del episodio. Y aunque, como decía, no hace referencia directa a las listas de Forbes, sí que nos habla de cientos de ejemplos que podemos encontrar en Internet, o en la red en general, o en las redes sociales, de lo mejor de lo que sea que venga a continuación, como los mejores libros, las mejores películas, las mejores series y, como no, los mejores podcasts, que es de lo que habla él normalmente, de lo que hablo yo en este podcast y seguro que es lo que os está llamando la atención de todo esto. Habitualmente estas listas las suelen hacer o bien personas, o bien entidades, o bien algoritmos, por no hablar de inteligencia artificial en los últimos tiempos. Si la lista la crea una persona, pues suele estar basada un poco en sus gustos, o sea que es un poco subjetiva, que no tiene por qué ser objetiva, ¿no? Y esto yo creo que lo entendemos todos.
Si detrás de la lista hay una entidad, a poco que haya cierto interés de esa entidad con alguno de los miembros o productos o productores de la propia lista, pues bueno, también digamos que podemos entender que aparezcan pues, ciertos podcasts o ciertos candidatos en esa lista. Pero es que además, si la lista la hace un algoritmo o una inteligencia artificial, aquí la cosa va más allá y destaca siempre lo más popular, lo que más ruido hace o lo más promocionado. Y eso no quiere decir que siempre sea lo mejor. Esto yo creo que lo entendemos todos también. Por no hablar, aquí ya no hablo de listas, sino de tops, por no hablar de los típicos tops 10, que es prácticamente una fotografía de los tops de las propias plataformas de podcast. Y digo podcast porque es de lo que hablo en este lado del micrófono, que os aclaro, si no lo sabéis ya, que esos rankings de las propias plataformas están manipulados en el 100% de los casos. Bueno, en el 100% no, en el 99% de los casos. Las propias plataformas se encargan de aupar o disimular que no estén ahí ciertos podcasts y siempre enseñan lo que a ellas les conviene, ya sea por marca editorial, ya sea por planes de promoción, ya sea por acuerdos de todo tipo, bueno, en fin. Que lo que hacen estos típicos posts o artículos de top 10 que reflejan las tendencias de las plataformas es que hagan que vuelvan a salir los intereses, en este caso, hablando de los rankings de las plataformas de podcast, pero que luego, como las listas o los tops beben de esos rankings, pues al final es la pescadilla que se muerde la cola. Los podcasts que impulsan estos top, sus apariciones vuelven a aparecer en los rankings, se siguen haciendo populares, vuelven a aparecer en las listas de los artículos y vuelve a girar la rueda. Otra vez en los tops de las plataformas, se vuelven a hacer más populares, vuelven a aparecer en las listas de destacados y vuelven otra vez a los rankings de las listas. Todo esto les hace ganar impulso, aparecer en el top, volver a las listas, en fin, puedo estar así toda la tarde, pero tenemos más cosas que hacer. Y lo gracioso es que a lo mejor en alguno de esos top 10, a lo mejor en el 8 o en el 9 o en el 10, el podcast que sale ahí es mucho mejor que el que ocupa el puesto número 1 o en el número 2. Pero claro, aparecer el primero o el segundo, aunque sea subliminalmente, hace que siempre parezca mejor. Aunque no signifique esto que en la lista lo hayan ordenado, digamos, por orden de calidad. No, simplemente te dicen los 10 mejores podcasts. Pues hombre, siempre el primero y el segundo llaman más la atención que el 9º o el 10º. En el artículo, Frank nos habla de la mentalidad del ganador que se lo lleva todo, como si valorar o calificar los podcasts fuera algo equivalente a utilizar las estadísticas de un jugador de béisbol o de un jugador de fútbol, que lo hacen para evaluar pues cómo juega ese jugador o cómo se desenvuelve en el terreno de juego. Y claro, esto no tiene nada que ver. El podcast, digamos que estaría más cerca del arte que de algo deportivo, que tiene unas estadísticas y unas cifras y una... No tiene mucho sentido, la verdad, utilizar los mismos baremos. Y por otro lado, hacer un top 10 de podcast cuando hay más de 40.000 podcasts en activo, y esto yo creo que se refiere solamente a los Estados Unidos, pues es casi como encontrar una aguja en un pajar. Y claro, la persona responsable de hacer este tipo de listados o de recopilaciones, ¿en qué se va a fijar para hacerlo? Pues hombre, normalmente pues en los 20 primeros podcasts de las plataformas o en las 20 personas o 30 personas que le suenan porque son famosas, o los 50 podcasts que ya han escuchado antes, o nuevos podcasts, pero que en realidad vienen a lo mejor de una productora o de un creador que ya tiene cierto recorrido, con lo cual vuelves a ayudarle un poco porque ha sacado un nuevo proyecto y se coló en otra lista anterior, pero ya tiene cierto nombre. Bueno, en fin. ¿Qué es lo que pasa si haces un top 10? ¿Qué es lo que pasa con los otros 39.990 podcasts que se quedan fuera? Pues que quedan en el olvido. Esto hablamos del terreno norteamericano o estadounidense, pero yo creo que lo podemos adaptar a cualquier país o cualquier tendencia, ¿no? Y todo esto viene por el mero hecho de hacer clickbait, cuando ni siquiera había que hacer clickbait porque no había internet o estaba en un terreno tan incipiente que no llegaba al gran público, ¿no? Existía internet, pero solamente para el ámbito militar.
Hablábamos, la primera lista Forbes era de 1986. Ahí Internet, pues hombre, no había casi Internet. Sin embargo, la revista Forbes ya empezaba a publicar listados así. Y claro, leer los 10 mejores, pues es muy, muy llamativo, ¿no? Leer los 10 mejores podcasts. Pues sabemos que es un número cerrado, son 10, que detrás hay alguien que se ha preocupado de hacer cierta curación, ¿no? Que alguien los ha filtrado y los ha seleccionado, y ese top 10 pues es muy goloso, ¿no? Porque, claro, habiendo tantísima cantidad de muy buen contenido, que te lo reduzcan todo a 10, pues significa que, hombre, estos 10 será porque son muy buenos, ¿no? Vamos a ver cuáles son esos 10 seleccionados. O top 50. Hombre, 50 personas de todo el mundo que hace podcast. 50 personas es porque serán buenas, ¿no? Hombre, algo tendrán que las hace estar ahí. En cualquier ámbito de la lista, ¿no? Por eso se llevan tanto los listados o los tops en cualquier página web. Pero claro, da rabia que con la cantidad ingente de podcasts que se crean, que se quede muchísima gente fuera, que yo no digo que todo el mundo merezca la pena que estén incluidos en este tipo de listas, pero es que no nos debemos dejar engañar o guiar solamente por estos destacados, ¿no? Por no hablar de las respuestas que nos dan los buscadores o las inteligencias artificiales, que bueno, les ocurre algo parecido, ¿no? También nos habla Frank en el artículo que, claro, al ser resultados o respuestas que se basan en las respuestas o resultados que nos ofrecen las propias webs, que a su vez son reflejos de los tops de las plataformas, pues estamos un poco en las mismas. Al final, pues es que lo que nos arroja una inteligencia artificial es un recopilatorio que si de la lista Forbes, de un listado que ha hecho iVoox, de otro listado que ha cogido otra web, que ha cogido el ranking de Spotify. Al final es que se reduce todo a 10, 15, 20, 50 podcasts. De la cantidad de los cientos y cientos y cientos de podcasts, ¿realmente merece la pena que siempre se repitan los mismos o casi siempre? Que cueste tanto meter ahí la cabeza en esos rankings, en esos listados. Pues pasa lo mismo que con los rankings de las propias plataformas. Que no puede ser que haya podcasts que lleven 10 o 15 años en el top 1 y que sea imposible de moverlos de ahí. Pues hombre, yo entiendo que haya podcasts muy famosos y que, hombre, pues siempre estén entre los 10 primeros, pero que el top 5 sea siempre el mismo desde hace años, a menos que dejen de grabar podcasts e incluso habiendo dejado de grabar nuevos episodios, sigan en los tops, pues hombre, es un poco raro. Pero aquí, hablando de la inteligencia artificial y los resultados de búsqueda, Frank nos habla de cómo podemos combatir esto para que no nos arrojen estos tipos de resultados. Y aunque no tiene mucho misterio, bueno, conviene saber cómo hacerlo, ¿no? Y es preguntarle tanto a las inteligencias artificiales como a los propios buscadores, que ahora también llevan implementados las inteligencias artificiales, no cuáles son los mejores podcasts, sino cuáles son los mejores podcasts independientes. Con este pequeño matiz, con esa palabra independientes en el enunciado de la pregunta o de lo que el prompt que le estemos lanzando a la inteligencia artificial, digamos que le obligamos a salirse un poco de lo establecido, de ese mainstream que llena todos los resultados de Google y las plataformas de podcast y eso hace que nos devuelva unos resultados un poco menos viciados por toda esta inercia de lo mejor, esto es lo mejor porque lo dicen aquí, lo mejor y solamente te ofrecen 10, 15 o 20 resultados. A ver, en resumen, Frank tampoco nos descubre nada nuevo. O sea, yo mismo he hablado aquí de los peligros que nos plantea el hecho de fiarnos de los propios algoritmos, como el nuevo que presentaron en Spotify y que Frank también habla de él en el episodio, en el artículo. Este algoritmo de Spotify nos hace sugerencias de nuevos podcasts, pero claro, al final es lo que quiere Spotify. Entonces, claro, ¿hasta qué punto el algoritmo, nos podemos fiar de ese algoritmo o de ese prompt, de esas recomendaciones que nos va a hacer la propia Spotify? Pues es que pasa lo mismo que con los listados, ¿no? No me voy a fiar yo mucho de un listado, de una sugerencia de una plataforma que vemos claramente que muchas veces, bueno, pues sigue una línea editorial,
ya sea suya o de los socios que hacen acuerdos con ella, porque muchas veces se mezclan, ¿no?, los intereses de la propia plataforma o con algún festival o algún acuerdo que hayan tenido con otra compañía, y al final es que los podcasts independientes pues se quedan fuera de todo esto, ¿no? Pero lo más gracioso de todo el artículo no es que se meta con las listas, ni con los tops, ni con la manera que tienen la inteligencia artificial de enfocar, de poner el foco en los 10 o 15 podcasts, o 20 o 50, ya me entendéis, mejores sino que el artículo esté publicado en Forbes, que es precisamente uno de los medios más influyentes en esto de las listas, o en esto de los mejores pues es un poco gracioso, entre comillas, ¿no? Pero bueno, bastante de acuerdo con todo lo que escribe Frank en el artículo y sobre las reflexiones que nos ofrece. Y eso que no se ha metido directamente con las listas de Forbes, que yo pensaba que se iba a meter. Digo, joder, si es que lo estás escribiendo desde su propia casa. Pero bueno, no se mete con Forbes, sino con los tops en general, listados en general, y sobre todo con los generados por algoritmos e inteligencias artificiales. Ahí sí que se mete un poquito más. Al final, pues hombre, hay un directorio casi infinito de podcast disponible, ya sea en Estados Unidos, ya sea en España o en cualquier parte del mundo. Y parece que los listados de los mejores podcasts o de lo mejor que sea que le pidamos a todos los buscadores y esto, pues siempre ofrece más o menos los mismos resultados. Hay muy poca diferencia entre unos y otros. A mí personalmente, yo creo que esto ya lo sabéis todos y todas, a mí me encanta escudriñar las plataformas y descubrir pequeñas joyas ocultas. Bueno, más o menos ocultas, ya que también me llevo grandes sorpresas con los podcasts más multitudinarios, ¿no? Pero me gusta hacerlo tanto para mi consumo personal como para luego traerlas aquí, porque creo que todo el mundo merece que al menos disfrutemos y descubramos su trabajo. De hecho, me ocurre, espero no sonar muy snob con esto, pero cuando hay un podcast que triunfa muchísimo y que todo el mundo lo recomienda y aparece por todos lados y por todas las plataformas y está presente en todas las conversaciones, me lo suelo dejar para más adelante, ¿no? Cuando ya la gente no lo escuche, cuando ya se ha bajado un poco el suflé y lo acabo disfrutando un poco a mi manera y con el paso del tiempo. Y esto me ocurre no solamente con los podcasts, sino con algunas series o películas, no todas, sobre todo con las series, porque reconozco que algunas las devoro cuando salen por miedo a los spoilers, ¿no? Que no quiero comerme, pero bueno, esto no tiene nada que ver con los podcasts. Pero sí que, no sé, no soy muy fan. Cuando alguien me quiere meter una recomendación obligado con cuchara, no. A mí personalmente me causa más rechazo que ¿cómo decirlo?, qué curiosidad. Pero bueno, el enlace al artículo titulado No confíes en las listas de lo mejor para el podcasting, publicado en Forbes, os lo voy a dejar, como siempre, enlazado en las notas del capítulo y también en la web del proyecto, que es alotroladodelmicrofono.com. En esta web podréis explorar todo el archivo de podcast, participar en la comunidad, ya sea a través de Telegram o de WhatsApp, apuntaros a la newsletter de EOB Productora, Podcasting por escrito, y apoyar este proyecto, ya sea mediante una suscripción en Ko-fi o patrocinando las próximas entregas de este Metapodcast diario. Y con esto me despido y regreso a ese sitio donde estáis vosotros y vosotras ahora mismo, al otro lado del micrófono.